¿Por qué gustan más unos podcasts que otros? Hoy vamos a resolver esta problemática que muchos podcasters tenemos y que en muchas ocasiones nos cuestionamos. ¿Por qué gusta más este episodio? ¿Por qué gusta más este otro? ¿Por qué a nosotros nos gustan más unos podcasts que otros? ¿Por qué incluso dejamos de escuchar algunos podcasts y empezamos a escuchar otros? Voy a darte varios puntos antes de comenzar. Por si acaso no me conoces, soy Borja Girón. Este es uno de mis podcasts. Tengo 7 podcasts en total. Puedes visitarlos desde borjagirón.com y soy consultor SEO y de marketing digital. Tienes además el curso de podcasting en triunfacontublog.com, donde te explico un montón de técnicas, trucos, consejos para crear tu podcast de éxito. triunfacontublog.com. Bueno, como digo, ¿por qué gustan más unos podcasts y otros no gustan tanto? Básicamente he marcado 8 puntos, 7 más 1, un punto extra que te voy a dar, por los que creo que es interesante conocer para que así lo tengas en cuenta a la hora de crear tu podcast o a la hora de crecer con tu podcast. Incluso tú mismo puedes valorar, porque los puntos que te voy a dar, algunos dependen en muchos casos de nuestra audiencia y de nosotros mismos. Así que empezamos. Como digo, el primero sería ser distintos al resto. Si tenemos un nicho o estamos hablando en un sector en el que hay mucha competencia, obviamente todo se complica. Incluso puede que en un momento dado no tengamos competencia. En el caso del podcast de Instagram, que es uno de mis podcasts, ahora mismo no tengo competencia, así que si buscas la palabra Instagram te va a aparecer mi podcast. Pero sé que en algún momento dado va a haber más gente que hable sobre Instagram, incluso que el título contenga la palabra Instagram en el nombre del podcast. Por tanto, en algún momento dado seguramente haya más competencia y haya gente que tenga la opción de elegir, que ahora mismo no la hay. Y con esto, pues al final la gente tendrá que decidir entre un episodio o entre un podcast específico y otro. Así que el ser distintos al resto, el número, la competencia en sí que tengamos sobre ese sector, si estamos hablando sobre una temática más generalista o menos, si nos centramos en algo específico, obviamente menos competencia vamos a tener. Pero si hablamos sobre temas de humor, sobre noticias, sobre cocina, pues seguramente haya más podcasts y va a ser más difícil posicionarnos. Bueno, con respecto a cocina seguramente no, pero con respecto a sí que humor, hay bastantes podcasts de humor y de hecho son unos de los más escuchados. Segundo punto, la forma de hablar. Esto también es muy importante, ya no por la confianza que se genere, sino porque el tono de voz, la forma que te expresas, haya algunas personas que les gusten más que otras, simplemente por eso. Así que esto, si intentas hablar de forma natural, pues va a ser todo muchísimo mejor, o por lo menos bajo mi punto de vista. De hecho, yo siempre lo comento en este podcast, que hay mucha gente que se dedica a leer exclusivamente el guión o incluso leer artículos de otras personas o incluso tus propios artículos, y hay gente que lo hace muy bien, esa entonación lo hace genial, pero hay otros que no lo hacen tan bien. Por tanto, si vas a crear un podcast, obviamente cuando estás empezando y no sientes mucha seguridad en tus episodios, pues la forma más fácil de salir adelante y empezar a tomar acción, que al menos es mejor tomar acción que no tomarla, pues es leyendo directamente. Pero esto obviamente va a quedar muy superficial, no va a quedar natural y a muchas personas no les gusta, aunque de nuevo haya gente que sí que le guste que lo leas directamente, porque es otra forma de ir directo al grano. Si has creado un artículo o has creado un texto que para que no divagues, como a mí me pasa que muchas veces yo me pongo unos puntos clave y empiezo a hablar, muchas veces se me va el santo al cielo, voy por un sitio, voy por otro. Y al final te voy a contar lo que tengo marcado, porque tengo aquí en la escaleta estos puntos clave, pero muchas veces hablo más de la cuenta o hace que un episodio que puede tardar 5 minutos tarde 10 a lo mejor. Pero bueno, eso es la forma que yo tengo de contar de contar todo lo que quiero contarte de forma natural y no limitarme exclusivamente a un texto. Porque a mí creo que se me da mejor no leer, sino que ser más natural. Pero como digo, hay otras personas y otros oyentes que prefieren la otra forma. Así que bueno, esto también puede ser una opción a tener en cuenta. El tercer punto, por tanto, y relacionado con el anterior, es a quién te diriges. Hay personas que están más acostumbradas a escuchar podcasts que otras. O puede que tu podcast sea el primero que escuchan y por tanto, bueno, pues es una forma de iniciarse. Pero a lo mejor hay gente que empieza a escuchar mis podcasts y dice, bueno, y luego empieza a escuchar otros y ve que hay edición, que hay música detrás y dice, pues si es Borja, cuenta cosas que está muy bien, pero no tiene musiquita y yo estoy acostumbrada a la radio, que me pongas música, que hable una persona, que hable otra, así que voy a dejar de escucharlo.
Bueno, pues esto también puede ser otra razón. ¿A quién te diriges? Entonces, en mi caso, yo prefiero no editar o editar lo menos posible, poner la menos música posible y crear el mayor contenido posible para que yo ahorre tiempo, tú ahorres tiempo y así te pueda ofrecer mucho más contenido. Por tanto, esta es mi filosofía, pero hay gente que prefiere escuchar podcasts con mucha mejor edición, con mucha mejor calidad de audio, etc. Yo ahora mismo no es lo que quiero, prefiero no editar, ahorrar este tiempo, entre comillas, porque al final muchas veces una buena edición, un buen micrófono y todo esto hace que, bueno, pues que consigas más oyentes, más fieles oyentes, pero en mi caso yo prefiero hacerlo directo, crear más contenidos y dirigirme a personas que realmente se focalicen en el valor que yo voy aportando. Así que, bueno, esta es otra, también además de esto, de a quién te diriges, que estamos tocando, la edad de estas personas también es clave, y los estudios que tengan, y en el momento, en la vida, este sería el siguiente punto, el momento en la vida en el que te estén escuchando, tanto a nivel de momento de la vida, tanto en este momento en el que se encuentren tus oyentes, que pueden ser distintos, puede ser que tengan hijos, que no tengan hijos, que tengan una satisfacción plena con todo lo que hacen o que no lo tengan, que estén más deprimidos o menos. Obviamente depende de la temática que toques. Si estás hablando sobre psicología, pues seguramente gente que sea muy feliz, a lo mejor no le interesa tanto el tema de la felicidad, porque ya son felices, pero hay otras personas que a lo mejor están en un momento en la vida difícil y prefieren escuchar este tipo de podcast, así que muchas veces depende de esto. Y además del momento de situación en la vida, también depende del lugar, porque hay podcasts específicos que se dirigen a la mañana, en plan a motivarte por la mañana, a darte unos consejos para animarte. Hay otros podcasts que a lo mejor son más de noche, ¿no? Si hablan más de temas para adultos y estas cosas, pues seguramente por la noche sean mucho más fáciles de escuchar. Y a lo mejor en casa o en el coche, ¿no? Si hablas sobre temas de productividad, pues a lo mejor la gente que los escucha es en el coche, cuando van al trabajo, cuando llevan a los niños al colegio. Aquí hay que tener en cuenta también el tiempo. Obviamente, si tu público objetivo va a escuchar tus podcasts o el mayor número de personas escucha tus podcasts en el trayecto al trabajo, si tu podcast es de 3 horas, pues ya va a ser más difícil que se animen a empezar a escucharlo. Obviamente los podcasts, como ya sabes, puedes pararlos y continuar escuchándolos cuando quieras, pero en muchas ocasiones la gente ve 3 horas y dice, ¡buf, qué locura! Pero si te diriges a personas que a lo mejor escuchan tu podcast mientras están haciendo otras cosas, como casi en segundo plano, como cuando a veces ponemos la televisión ahí para, bueno, que se oye algo y no me gusta tanto el silencio. Cuidado con estas cosas también. Esto es para otro podcast en otro de mis podcasts o no sé, para que algún profesional hable sobre ello. Pero bueno, el caso, que hay que tener en cuenta todo esto. Entonces es muy importante saber quiénes son tus oyentes, quiénes te están escuchando. Y conocer esto te permitirá crear episodios mucho más centrados en este público. Así que, bueno, pues lanzar alguna encuesta, lanzar un email a tu público, a tu audiencia, por eso tienes que tener una página web, e incluso en redes sociales puedes lanzar una encuesta muy fácilmente, pues con Instagram o con Twitter o con cualquier red social, o directamente en tu página web poner una encuesta o preguntarlo o preguntar aquí. Por ejemplo, puedes responder ¿qué tipo de oyente eres tú? ¿Tienes un podcast? ¿No lo tienes aún? ¿Lo vas a crear? ¿En qué momento me estás escuchando? En las notas del episodio puedes comentarlo y así vemos un poquito quiénes sois vosotros, quiénes estáis aquí escuchando estos episodios. Y así os conozco y puedo ofreceros un mejor contenido. El siguiente punto sería, bueno, y relacionado con esto, tengo aquí algunos puntos más, sería, por ejemplo, si están en paro o están buscando trabajo. Esta parte, si ofreces un podcast para encontrar trabajo, obviamente cuando encuentren trabajo seguramente ya no tengan la necesidad de escuchar tu podcast. Son ejemplos para que veas que en cualquier momento puedes perder oyentes o puedes ganar oyentes porque, por ejemplo, la situación de un país pues crece muchísimo más de lo esperado, o por la tecnología, que en un momento dado no haya tecnología suficiente para escuchar podcasts y de repente lancen en una aplicación o llega Spotify a tu país y de repente pues todo el mundo empieza a escuchar podcasts. Por tanto, estar adelantado a estas situaciones te permitirá conseguir más oyentes, más fieles oyentes y crecer con tu podcast, tener éxito, ¿no? También, como digo, intenta tú mismo analizar. Obviamente tú vas a ser un público objetivo para alguien, pero analiza cuáles son los podcasts que te gustan y por qué dejas de escuchar podcasts. En mi caso, pues si empiezo a escuchar un podcast, doy oportunidad a muchos podcasts, pero si de repente veo que se repiten mucho una y otra vez, o que cuentan lo mismo, bueno, se repiten y cuentan lo mismo, es lo mismo, pero por ejemplo que hablan demasiado y no entran en la chicha al final demasiado, o pierden mucho tiempo
tiempo hablando y divagando sobre sus cosas para al final tocar el tema puntual que a mí me interesa en última instancia. Esto hace que en mi situación ahora mismo actual, en la que me focalizo mucho en el tiempo que le dedico a escuchar un podcast, obviamente hago otras cosas, pero muchas veces los podcasts me permiten aprender y tomar acción de una forma muy rápida. Por tanto, si escucho podcast para aprender y para tomar acción en mi negocio online y hacer muchas pruebas, si estás contando muchas cosas, no soy el público objetivo para tu podcast. Muchas cosas me refiero a divagar, a hablar sobre tu vida y todas estas cosas. Pero hay gente, imagínate una ama de casa que tiene mucho tiempo mientras está limpiando, organizando distintas casas, y a lo mejor sí que prefiere escuchar algo no tanto de emprendimiento, sino, bueno, pues que le haga pasar un buen rato, ya que está limpiando o haciendo otras cosas, pues que, bueno, pues temas de humor, de noticias para estar informado, pero no se focaliza en cuéntamelo ya mismo, estos 5 puntos clave para que yo pueda tomar acción, sino entretenme. Entonces también depende, o sea, o si estás en el trabajo, o si estás conduciendo coches y eres conductor de autobuses, pues no vas a estar a lo mejor todo el rato focalizado, porque a lo mejor el cerebro va a explotarte en algún momento dado. Por tanto, conocer a este público objetivo, la situación del país, si están buscando trabajo, si no, el momento en el que te escuchan es crucial para que tu podcast tenga más o menos éxito. Otro punto importante es que el número no lo es todo. Obviamente, el llegar, por lo menos aquí en España, a los 5.000, 10.000 oyentes por episodio, es algo de mucho éxito. Es muy complicado conseguir eso, pero bueno, si tienes, incluso llegar a los 1.000 oyentes por episodio, ya es algo que, bajo mi punto de vista, es conseguir un éxito rotundo en cuanto a número de oyentes en el podcast. El éxito, de hecho estoy preparando un libro, no sé cuándo saldrá, hablando sobre el éxito real o el otro éxito. A ver qué es exactamente esto del éxito, ¿por qué? Porque el éxito está realmente dentro de nosotros. O sea, si conseguimos 300 personas, que 300 personas nos paguen 2.000 euros cada una al mes, pues creo que es un éxito rotundo. ¿O no? Depende. Es como digo, bueno, no nos vamos a meter ahora en este tema. Pero a lo que me refiero es que el número no lo es todo. Tener 300 oyentes fieles, pues puede ser un resultado muy bueno. Pero si nosotros esperamos tener 3.000, pues a lo mejor ya depende de nuestras expectativas. Pero como digo, el número no es lo más importante. El número de oyentes no es lo más importante. Séptimo punto, el marketing. Un marketing bien hecho hará que te gusten mucho más unos podcasts que otros, o incluso algunos episodios que otros. Yo hago muchas pruebas, pero hacer un buen marketing, hacer una buena venta, el que esta persona que esté hablando ya sea un influencer, tenga una comunidad detrás, que haya una promoción por parte incluso de Apple Podcast o Spotify, que te recomienden. Si te recomienda a alguien que es bueno, pues obviamente ya tu cerebro va a decir, bueno, el podcast no está demasiado bien, pero es que es esta persona, así que seguramente vaya a contar algo interesante. O si nadie te conoce, pues es más complicado tener este balance o este espacio, este gap, esta zona en la que te den un poco más de margen o un poco menos. Así que bueno, un marketing bien hecho, un marketing digital bien hecho, marketing offline bien hecho, también hace que afecte. Y con esto también me refiero obviamente a tener una buena portada, un buen audio, buenas campañas a través de Facebook Ads, a través de Instagram, a través de tu blog, de tus contenidos, de redes sociales, etcétera. Y por último, obviamente también una mínima producción, una buena calidad de audio, tener canciones o no tener canciones, todo esto también afectará al que gusten muchos más unos podcasts que otros. De nuevo, insisto, nosotros somos oyentes de podcast y tú puedes valorar exactamente qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te gusta a la hora de escuchar podcast para, bueno, intentar ofrecer un mejor contenido. Pero como siempre, el público cambia, tú cambias, todos evolucionamos, la vida es cambio y por tanto hay veces que algunas cosas funcionarán, otras no funcionarán tanto y tenemos que tener en cuenta esto. Así que espero que estos puntos clave que te voy a resumir ahora mismo te ayuden a mejorar tu podcast, a conseguir más audiencia, a conseguir más éxito con tu podcast, pero a darte cuenta también de que no todo está en nuestras manos, porque mucha gente cambia y todos cambiamos y también depende obviamente de la duración del público, etc. Así que 8 puntos. Ser distinto al resto depende de la temática. Punto 2, la forma de hablar. Punto 3, a quién te diriges. Punto 4, la duración de tu podcast, que creo que lo he hablado sobre ello, sí. Punto 5, el momento en el que te estén escuchando. Punto 6, el número no lo es todo, el número de oyentes,
etc. Séptimo, el marketing bien hecho. Y octavo, una buena producción o un mínimo de calidad en tus podcasts. Hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos a triunfacontublog.com, a los que visitáis borjagirón.com, a los que estáis suscritos también a las newsletters de borjagirón.com. Tenéis ahí un montón de webinars y cosas gratis, cursos de SEO, el curso de podcast, que lo tenéis dentro de triunfacontublog.com, donde tenéis algunas lecciones también completamente gratis. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por compartir este episodio, por comentarme quién eres tú, en qué punto estás, si te has sentido identificado, si te ha ayudado este episodio. En las notas del episodio, ya sea Spotify, creo, no sé si puedes comentar en Spotify, pero en iVoox sí, en Apple Podcast puedes dejar una reseña, en mis redes sociales, si haces una captura de pantalla de este podcast y me mencionas en Instagram, yo lo compartiré también delante de todos mis seguidores en Instagram, @BorjaGirón, mencióname y haz una captura o sal tú y di: estoy escuchando el podcast de Marketing Digital para Podcast, me gusta mucho o no me gusta tanto. Dime lo que quieras y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.